Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a aprender esta palabra. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11 al 15. Primero, versículo 11, voy a leer. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Esta palabra explica acerca de las viudas jóvenes quienes abandonaron su fe. En la época de la iglesia primitiva había las viudas verdaderas y las viudas jóvenes. Las viudas verdaderas, sus nombres estaban en la lista de la viuda de la iglesia. Por eso ellas pudieron recibir la ayuda de la iglesia. Normalmente ellas han hecho buenas obras, pero entre las viudas jóvenes, sus nombres no estaban en la lista de la viuda de la iglesia. Por eso ellas no pudieron recibir la ayuda de la iglesia. ¿Por qué? Es porque ellas eran muy jóvenes. Por eso ellas pudieron rebelarse contra Cristo para casarse por sus deseos carnales. En la época de la iglesia primitiva, entre las viudas jóvenes, ya algunas fueron a Satanás por sus deseos carnales. Por eso la Biblia dice, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Cuando las viudas jóvenes se casaron con los incrédulos, si ellas recibieron la salvación, seguramente ellas podían ir al cielo. Pero en este mundo, ellas recibirían la disciplina de Dios. En el cielo también ellas serían reprendidas por Dios, porque la Biblia dice, incurriendo así en condenación. Y por haber quebrantado su primera fe. Las viudas jóvenes han quebrantado su primera fe. Ellas abandonaron su fe. Por eso la Biblia dice, viudas más jóvenes no admitas. Por eso yo pienso que aún los salvos podrían abandonar su fe por su deseo carnal. Deseo carnal es muy fuerte, ¿no? Entonces los salvos deben abstenerse de su deseo carnal. Versículo 14 y 15, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. La Biblia dice, las viudas jóvenes necesitaban casarse. Pienso que algunas viudas jóvenes en la época de la iglesia primitiva se casaron con los incrédulos. Y ellas fueron a Satanás. Porque la Biblia dice, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Especialmente pienso que entre los salvos, algunos jóvenes podrían abandonar su fe por su deseo carnal para casarse. Ellos podrían ser tentados por Satanás y abandonar su vida cristiana. Entonces, los jóvenes deben guardar su fe llevando la vida cristiana. Ellos tienen que esperar hasta que puedan casarse con los salvos. Hay que esforzarse a asistir a la reunión
para guardar su fe y tienen que casarse con los salvos. Los salvos no deben casarse con los incrédulos. Es porque el espíritu entre los salvos y los incrédulos es diferente. Si los salvos se casan con los incrédulos, ellos no pueden llevar la vida cristiana correctamente y recibirían la disciplina de Dios. Los padres del salvo también, los padres del salvo tienen que prohibir el casamiento de sus hijos con incrédulos cuando sus hijos querían casarse con los incrédulos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En la época del Antiguo Testamento había un sacerdote, se llama Elí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos, pero sus hijos cometieron adulterio con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Elí era su padre, pero aunque él sabía que sus hijos cometieron el pecado, Elí no prohibió sus pecados activamente. Entonces, toda su familia recibió el juicio de Dios. Elí murió, sus hijos también murieron. Cuando los hijos del salvo quieran casarse con los incrédulos, sus padres deben prohibir su casamiento activamente. Si no prohíben la acción incorrecta de sus hijos, sus padres también tendrían responsabilidad por los pecados de sus hijos. Por eso, los padres deben cuidar bien a sus hijos y enseñarlos con la palabra de Dios. Hoy hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos.